Hola, bienvenido a esta clase número 5 de nuestro módulo de Pesher Online. Nuestra clase que estamos viendo ahora es Fundamentos Bíblicos, Doctrinas Bíblicas Básicas, y estamos avanzando en conocer breves rasgos de diferentes temas doctrinales. Ya vimos bibliología, temas básicos sobre la Biblia, ya vimos algo de la teología también, de los atributos de Dios, de los nombres de Dios, y hoy vamos a centrarnos en nuestra clase número 5 sobre la cristología. Cristo, Mesías, enviado, es la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, el nombre. Recuerda memorizar todos estos términos para poder dominarlos a propósito de la prueba que se va a rendir al final de este módulo. Jesucristo es el tema central de la Escritura. Debemos considerar su deidad, su encarnación, su obra y su oficio. Nosotros creemos, porque la Biblia lo dice, que Jesús es Dios. En el Antiguo Testamento, Dios le dijo a Moisés: yo soy el que soy. Este nombre fue usado frecuentemente por Jesús en el Nuevo Testamento para demostrar su identidad. Jesús también usaba este calificativo. Yo soy Dios, hablaba. Y hay en los evangelios algo que se conoce como el yo soy, o los 7 yo soy, que Jesús se presenta a sí mismo con esa misma identidad como lo hizo Jehová en el Antiguo Testamento. Y esto es algo que, si no me equivoco, tú en tu material tienes como espacios en blancos, así que debes llenarlo, leerlo. Él se presentó como el pan que descendió del cielo, ¿no? Jesús se presentó como la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo, dijo. Yo soy la puerta. También se presentó Jesús. Yo soy el buen pastor. En otra oportunidad Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque estuviere muerto, vivirá. También Juan 14:6 nos dice que Jesús se presentó como: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y también otro de los yo soy, como Jesús se autodenomina por esa deidad que tiene: yo soy la vid verdadera. La deidad de Cristo significa que Cristo es Dios. La Escritura claramente enseña este importante hecho, que lo iremos descubriendo a medida que avancemos en este módulo. Y nos vamos a topar con algunos temas similares a la doctrina de la teología o a la enseñanza de la teología, porque Jehová Dios, Dios Padre, comparte muchos de sus atributos con el Hijo, con Jesús, con Jesucristo. Por ejemplo, su preexistencia. Cristo no tiene principio. Juan capítulo 1, versículo 1 al 3 nos habla que en el principio el verbo era, y el verbo era con Dios, y el verbo era con Dios. Entonces nos habla de que el verbo, que hace referencia a la persona de Cristo, está desde el principio. Tiene la misma cualidad de preexistencia que Dios Padre. También la omnipresencia. Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Su omnipotencia, que Él tiene poder ilimitado. Su omnisciencia, mira que son las mismas características. Su inmutabilidad, y no quisiera centrarme tanto en esto porque nuestras clases tienen el propósito de ser bien concretas en tiempo, pero sí quisiera que tú vayas a todos estos textos bíblicos y puedas profundizar en ellos, y si tienes alguna duda la puedas transcribir a través de la clase, de las tutorías vía WhatsApp. Todas estas características son similares a la de Dios Padre. Él creó todas las cosas. Dios, en su persona de Cristo, sostiene el universo, y Él resucitó por sus propios medios de entre los muertos. Estas obras de Dios fueron llevadas a cabo a través de Cristo. ¿Cuáles son los títulos que Dios entrega a Cristo? Dios el Padre reconoce al Hijo como Dios, ¿no? La Biblia lo menciona en Hechos 1:8. También los hombres le llamaron Dios, y Él no rehusó esta adoración. Él pudo haber dicho: no, ¿saben qué? Así como en algún momento lo hizo Juan el Bautista,
Juan el Bautista siempre, o en un par de ocasiones mencionaba y decía, bueno, vendrá luego de mí, no, vendrá otro después de mí. Pero en el caso particular de Jesús, Jesús nunca se rehusó a la adoración de su divinidad. Dice la Biblia que recibiremos poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, ¿no? Que es esa cualidad que Jesús tiene de poder darnos esa autoridad con la confirmación del Espíritu Santo. Los demonios también reconocieron que Él es Dios, y este texto bíblico sí me gustaría tomar el tiempo para poder leerlo. Está en Marcos 1:24, dice de la siguiente manera: el espíritu inmundo, demoníaco, le gritó a Jesús: Jesús, ¿qué tienes contra nosotros? ¿Acaso vienes a destruirnos? Yo te conozco, tú eres el Hijo de Dios. Y literalmente ese Hijo de Dios significa: tú eres el Santo de Dios. Eres alguien especial para Dios. Los demonios mismos. Y Él mismo declaró ser Dios. El principio de la encarnación. Mi querido hermano estudiante, la encarnación es el principio donde nosotros entendemos que la deidad del Hijo se manifiesta y se encarna en forma humana para poder completar el plan divino anunciado por Dios. Esta deidad no fue un hecho aislado, porque yo creo que sí lo mencionamos en una de las primeras clases de esta materia, que el plan de redención en bibliología, ya lo recordé, el plan de redención siempre estuvo diseñado desde la caída de Adán y de Eva. Por lo tanto, todo el Antiguo Testamento trae profecía de la venida de Cristo. Y la venida de Cristo fue anunciada en el Antiguo Testamento según Isaías 7:14. Él se lo esperaba, el Mesías prometido, y Él se encarna. Y el nacimiento de Jesús fue diferente a todos los demás, porque no tuvo intervención humana, sino más bien solo un receptáculo, un vientre materno, pero todo fue por obra del Espíritu Santo. Cuando el ángel le presenta a María lo que va a ocurrir, le dice que el Espíritu Santo vendrá sobre ti y darás a luz un hijo y le pondrás su nombre Jesús. ¿Y por qué era esto? Porque si hubiese sido por una concepción entre un hombre y entre una mujer, entre José y María, hubiese sido parte de una naturaleza caída, así como lo tenemos cada uno de nosotros los seres humanos. También nació una virgen. María no conocía a hombre, eso lo relata la Biblia, y fue verdaderamente hombre porque él poseía, o más bien manifestaba, esas cualidades humanas que nosotros en algunos momentos tenemos, como por ejemplo que en algunas ocasiones nos da enojo. Jesús se enojó cuando fue al templo y vio a los mercaderes. También en algunas ocasiones se lo ve a Jesús, o bueno, no en algunas, la Biblia habla de que Jesús lloró, ¿no? También me gusta interpretar esta experiencia de Jesús con los 10 leprosos que fueron sanados y que solo regresó uno a agradecer, y aunque no dice la Biblia la emoción de Jesús, su pregunta, yo personalmente cuando leí con entendimiento este texto, me hizo ver que había ahí una emoción de tristeza cuando Jesús le pregunta al único leproso extranjero que fue a darle gracias y le dice: ¿no eran 10 los que fueron sanados? Yo me imagino un corazón acongojado, quizás una voz quebrantada de Jesús diciendo: yo hice algo bueno para 10, pero solo uno viene a agradecerme. Entonces Jesús estuvo bajo las presiones de este cuerpo humano. Así que Él fue verdaderamente hombre, tuvo un cuerpo, alma, espíritu. Cristo vino en forma humana para revelar al Padre. También vino con el propósito de quitar el pecado por el sacrificio de sí mismo. También vino para destruir las obras del diablo. A través de esta característica de la encarnación de Cristo, el Hijo de Dios, podemos discutir si creemos que Él se encarnó, que tuvo un cuerpo humano, podemos entender que Él murió también, que su resurrección es algo milagroso y sobrenatural, y luego su ascensión a los cielos. La cruz es la verdad fundamental de la revelada palabra de Dios. Por la cruz no queremos referirnos al madero como tal, porque no es que adoramos una estructura de madera, sino al sacrificio hecho en el madero.
Desde el tabernáculo en el desierto, a través del Antiguo Testamento, la palabra de Dios está llena de símbolos de Cristo y su crucifixión. Por ejemplo, el Cordero Pascual. El Cordero Pascual es esta fiesta instaurada por Dios donde tenían que pintar el marco de su puerta con sangre. Mira que ahí ya viene esta similitud con la muerte de Jesús, con sangre para que el ángel de la muerte pasara de largo y no se llevara el primogénito. Es decir, este cordero tomaba la vida de ese primogénito en esa particular situación. También es el pastor, él es el príncipe de los pastores, es el pastor herido, es el salvador sufriente, es el rey de gloria. Toda esa obra de Jesús es manifestada en el Antiguo Testamento para poder entender que no son hechos aislados, sino completamente entrelazados. Nadie es salvado por la vida de Cristo, sino por la muerte de Cristo. Si Jesús no hubiese muerto, vana es nuestra predicación y se hubiese resucitado de la misma manera. No solo se trata de la vida de Cristo como ser sobresaliente, sino también de que Él murió por nosotros. La muerte de Jesús fue parte del propósito eterno. Fue necesaria para cumplir las profecías del Antiguo Testamento. Fue necesaria para proveer de salvación al hombre. Sin muerte, sin cruz y sin sangre no hubiese redención de pecados. Porque sin derramamiento de sangre no hay perdón, redención de pecados. La muerte de Cristo fue por nosotros. Yo tendría que haber muerto en una cruz por mis pecados. O la muerte tuvo que haber sido mi consecuencia. Pero Él murió como un sustituto de nuestros pecados. También debemos entender que la muerte de Cristo fue suficiente, porque con su sangre Él pagó y completó todas las demandas de Dios. Soportó el juicio divino. Recuerda uno de las frases que Jesús dice en el momento de su crucifixión y previa muerte. Dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? Dios no habita donde hay pecado, ¿no? Entonces se ve un desprendimiento por todo el pecado que Él llevaba sobre sus hombros. Su resurrección, la resurrección de Jesús fue necesaria para cumplir la profecía. Hay muchos profetas de otras religiones que han muerto por causa de sus creencias, pero ninguno ha resucitado. El cuerpo de Jesús resucitado era un cuerpo real, no era un espíritu, porque recuerda que uno de los apóstoles que no creían le pidió tocar los orificios de su mano. Pero aunque había sido crucificado y este era un cuerpo real, Él conservaba las marcas de los clavos y las heridas de su costado. Tienes todos estos textos bíblicos para reforzar lo que yo estoy diciendo. Sé cómo la comunidad de Berea anda a confirmar todo lo que te estoy diciendo. Pero aunque era un cuerpo natural, si cabe la palabra, también era un cuerpo glorificado, que es el término correcto, ya que Él podía traspasar limitantes de la materia, porque Él, después de su resurrección, Cristo se apareció al menos a sus seguidores. Él salía de las habitaciones sin ningún tipo de limitante y entraba también. La resurrección de Cristo no fue un hecho aislado de sus 12 hombres de confianza, o bueno, de sus 11 hombres, ya que Judas no estaba ahí, sino que al menos la Biblia relata que 500 testigos vieron a Jesús después de que resucitó y testificaron sobre su resurrección. El ascenso de Cristo es la obra más hermosa. Su ascenso es la promesa de que el Espíritu Santo va a quedar con nosotros. Jesús nos dijo: voy a preparar un lugar para vosotros, pero dejaré a alguien con ustedes. Yo me hacía esta pregunta: ¿qué pasaría si Jesús se hubiese quedado con los discípulos? Muy seguramente los discípulos no hubiesen madurado para poder alcanzar toda esa capacidad espiritual que tenían dentro. Y eso es algo hermoso de poder entender, porque a veces nosotros necesitamos desprendernos muchas veces de personas o de cosas a nuestro alrededor para poder entender el propósito completo de Dios en nuestra vida. Lo mismo ocurre con el ascenso de Jesús. Jesús también tiene algunos oficios. Tiene un oficio como profeta, porque Él es el que traía el mensaje de Dios y lo reveló a Dios a los hombres. También como sacerdote, Él es el sumo sacerdote por excelencia, porque Él se presenta delante de Dios. Como rey, hoy reina en nuestros corazones, pero también en el futuro su reinado será un reinado
real, un reinado gubernamental en el reino de los 1000 años. Y esos son los oficios que Jesús comparte dentro de toda su interacción con el ser humano. Vamos a quedarnos hasta aquí. Como te digo, la clase debe tener una duración de 10 a 15 minutos, pero si profundizamos mucho en algunos temas, la extendemos mucho y esa no es la idea. Yo quiero animarte a que vayas a hacer tus tareas, no avances al siguiente video sin hacerlas, y por sobre todas las cosas, que si tienes alguna duda, sepas que siempre están a mano las tutorías virtuales para que puedas completar cada una de ellas. Mi nombre es Israel, nos vemos en la siguiente clase donde vamos a profundizar un poco sobre el Espíritu Santo. Nos vemos.